Estás escuchando La Bitácora del Pastor, el chat, con Mario Medina. Ven con nosotros a una travesía por el extraordinario mundo de la fe, la teología pop y el buen humor. Muy buenas noches, ya estamos aquí. Bueno, dije buenas noches y qué tal que nos lo están oyendo en la noche, ¿va? Sean bienvenidos a La Bitácora del Pastor, el chat. Yo soy Mario Medina y ya estamos de nueva cuenta aquí en este espacio de diálogo, de charla que es La Bitácora del Pastor, el chat. Estamos transmitiendo a través de Facebook y de YouTube y ya saben que al terminar, pues bueno, lo editamos para que pueda estar en diferentes plataformas de podcast. Y ya tenemos algunos bitaescuchas aquí que están saludando. Dice Araceli, buenas noches, aquí estamos como siempre, saludos. Vanessa dice, temas insanos y darán miedo. Así es, vamos a tener temas que den miedo en esta noche. Sean bienvenidos como cada semana a este espacio de reflexión. Fíjense que el día de hoy, para entrar de lleno ya en la cuestión de la materia y que no nos tardemos tanto, porque luego les quito un montón de su tiempo, hijos. De veras, yo les agradezco mucho que se queden aquí, pero de repente pues sí, nos pasamos, sobre todo cuando hay invitados, ¿verdad? Y nos alargamos demasiado. Pero hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece muy relevante por cosillas que han sucedido, ¿verdad? Dentro del mundo de la farándula cristiana. No sé si poner primero uno de los videos que tengo preparado o qué onda. Sí, vamos a poner uno de los videos que tenemos preparados ahorita. Es el tema de lo que es sagrado y lo que es profano, lo sacro y lo profano. Lo vamos a ver a partir de las ciencias sociales. Después vamos a ver cómo se ha entendido este tema alrededor del tiempo en el judeocristianismo. Y también pues vamos a analizarlo como lo entendemos en las iglesias de ahora, en el mundo religioso del día de hoy. Y para eso pues bueno, déjenme pasarme a uno de los videos que tengo aquí preparado. Dice este video: oye, ¿y no les da miedo que el pastor vaya a su reunión de jóvenes? Fíjense ustedes lo que sucede aquí. Es un reel que está diciendo la pregunta: ¿no les da miedo que el pastor vaya a su reunión de jóvenes? Y vemos que pues ahí hay un jardincito, ¿verdad? Ahí hay alguna bebida que no parece ser una bebida extraña, ¿verdad? Y pues aquí ocurre lo siguiente. Le voy a dar clic. Ahí está el pastor. Ahí está, ese es el clipcito. Y cuando yo me metí a los comentarios, ese es el clip que pues ustedes pudieron observar. Cuando me metí a los comentarios, la gente se desgarraba las vestiduras así como de que no, ¿cómo es posible? Ese no es un pastor, es un lobo disfrazado de pastor, arrastra a los jóvenes a cosas que se supone deberían estar fuera de la iglesia. ¿Por qué ponen música mundana si hay tantas canciones o alabanzas bonitas o no sé qué? No, cuando yo lo vi realmente me pareció sumamente inofensivo el video, pero cuando estuve viendo los comentarios de las personas, me pareció una tremenda reacción la de la gente al respecto de este video, que me llevó a la reflexión que vamos a compartir pues el día de hoy, ¿verdad? Dice, ya se espanta de cualquier cosa, si vieran al Mario se mueren. ¿Quién sabe de qué Mario esté hablando, verdad? ¿Quién sabe de qué Mario esté hablando? No lo sé. Pero bueno, la gente se espantó muchísimo al respecto
de lo que estaba haciendo este pastor, entendíamos que no era como un templo, ¿verdad? Era como un día ahí de descanso que tenían en un jardín y pues bueno, mucha gente se espantó del lugar, de los bailes del pastor, de que cantara, de la música que estaban utilizando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me pareció sumamente importante poder llevarnos a la reflexión acerca de qué es lo que se esperaría de las cuestiones sagradas, de lo sacro, y qué se esperaría de las cuestiones profanas, ¿verdad? ¿Qué hace la distinción entre lo que debería de hacer un pastor o lo que debería hacer una persona que se dedica a la religión, a los temas sagrados y una persona que no se dedica a eso? Y pues bueno, en esta primera parte de la bitácora del pastor del chat quisiera hablar acerca como de las definiciones de lo que es lo sacro y lo profano. Y pues para eso algunos grandes pensadores han contribuido a que podamos entender qué es lo sagrado, qué es lo profano, para poder entender cómo podemos distinguir una cosa de la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los grandes y clásicos pensadores es un señor llamado Émile Durkheim, y Émile Durkheim decía que, bueno, uno de los fundadores de la sociología, decía algo muy sencillo pero profundo para poder entender este tema. Él decía que lo sagrado es cuando una comunidad separa algo del resto porque lo considera importante o lo considera poderoso o lo considera digno de respeto. Entonces eso sería lo sagrado, algo que una comunidad separa porque considera que eso es importante, poderoso o digno de respeto. Y lo profano pues es lo cotidiano, ¿no? Lo que sea que no tiene como un valor especial. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de eso es en una iglesia, ¿verdad? En un altar. Cuando tú entras a una iglesia está el altar y está la mesa de la comunión. En esa mesa de la comunión pues no se pone café, ¿verdad? No es como que en la mesa de la comunión, ay, pónganse sus sillitas aquí alrededor y nos sentemos a tomar café en esa mesa. ¿Por qué? Porque se supone que está separada porque tiene otra función, ¿no? Se supone que es importante porque ahí se realiza otra cosa, la consagración de la Eucaristía o de la comunión o de la Santa Cena, depende a qué denominación religiosa vayas, ¿no? O por ejemplo, lo mismo pasa con la bandera de un país. Una bandera de un país no es simplemente un trapo más, aunque sea la que tú compres en la esquina o en el puesto en el que estén vendiendo banderas. Esa tela tiene un valor simbólico. ¿Por qué? Porque representa, dadas las características que tiene, pues a un país. Entonces, si alguien pisa esa bandera, sobre todo si es un extranjero, alguien que no pertenece, digamos, a ese grupo, pisa esa bandera, quema esa bandera, pues va a generar un enojo, ¿no? Porque no es que la bandera o ese pedazo de tela tenga poderes mágicos, sino que representa algo que ese grupo ha separado porque considera sagrado. Entonces, en palabras de Durkheim, digamos que lo sagrado es lo que une a un grupo y lo profano es lo que se vive día a día. Y bueno, él dice, no hay ninguna religión que no establezca esa frontera entre las cosas que se separan porque son especiales y tienen valor simbólico y las que utilizamos día a día. Y hay otro pensador que es Eliade, que fue un historiador de las religiones, y él decía, bueno, lo sagrado no solamente es algo que una persona declara, o una comunidad declara que es importante para ellos, ¿no? Sino que es algo que puede llegar a irrumpir la vida humana, y a eso es un fenómeno al que le llama hierofanía o jerofanía. Y entonces la hierofanía es una manifestación de lo sagrado. Entonces es algo que irrumpe tu vida cotidiana y manifiesta algo sagrado. Por ejemplo, en la Biblia hay un pasaje que muchas personas pues deberían conocer, ¿verdad? Pues si fueron a la escuelita bíblica, ¿verdad? Si usted fue al catecismo o fue a la escuelita bíblica dominical de niño, pues debería conocer este pasaje. Hay un momento en el que Moisés está caminando haciendo sus labores cotidianas de cada día y Dios irrumpe en ese momento a través de una hierofanía y se manifiesta en una zarza que está ardiendo, ¿no? Entonces ese lugar le dice una voz a Moisés, este lugar, Moisés, quítate las sandalias porque el suelo en el que tú estás es tierra sagrada. Entonces esa tierra, con la irrupción de lo sagrado, dejó de convertirse en una tierra normal y se transforma ahora en una tierra santa, ¿no?
Y esto lo podemos ver pues no solamente en los relatos bíblicos, sino por ejemplo cuando tú vas a algún lugar de visita, en el campo, alguna comunidad indígena, ves de repente una montaña, ves un manantial, una cascada, y por ejemplo la gente que es de ahí te puede decir que ese manantial o esa cascada pues es la habitación de los espíritus, ¿no? Que ahí está el espíritu de la montaña, que ahí están los espíritus protectores, etcétera. No estamos hablando de espíritus así de los de ñaca ñaca que se te aparecen en la noche, ¿no? Sino que es un lugar importante para esas personas, ¿no? Entonces, lo sagrado aparece allí, irrumpe la cotidianidad. Esto podría ser simple y sencillamente una montaña, pero cuando se aparece esta hierofanía, pues transforma el lugar y cambia la manera en la que las personas se comportan para con ese sitio. Entonces no cualquiera puede pasar allá a la montaña, solo pasa a lo mejor una persona que es el chamán del pueblo, alguien que está preparado para poder estar en ese lugar, ¿no? Entonces Eliade dice esta manifestación crea también una diferencia entre un espacio cualquiera y un espacio sagrado. Y por ejemplo, ahí es donde de repente se decide, como en ese lugar está esa manifestación de lo sagrado, pues ahí se van a construir templos o se va a construir un altar en ese lugar. ¿Para qué? Se construye en ese lugar para recordarle a los demás que ese es un lugar importante, ¿no? Exactamente, como cuando aparece una virgencita en la tortilla. Exactamente, esta sería más o menos como la hierofanía. Irrumpe lo cotidiano, o se aparece en la olla de los frijoles, o se aparece en el cerro del Tepeyac, etcétera. Ahora vamos a ponerle ahí un altar, vamos a ponerle ahí un lugar porque irrumpió la cotidianidad. Hay otro pensador que es Víctor Turner, y Víctor Turner habla de dos conceptos que son la liminalidad y la transición. ¿Y qué significa esto? Bueno, este antropólogo, es un antropólogo inglés, Víctor Turner, habla acerca de las cuestiones de los rituales de paso. Entonces, hay muchas prácticas religiosas que sirven como umbrales, marcan la puerta de un lugar a otro. Es el espacio entre dos mundos, ¿no? En donde las reglas habituales se reconfiguran, se suspenden, y estos son los momentos liminales que cambian la identidad de algunas personas. Bueno, en palabras de a centavo, ¿qué es lo que significa? Víctor Turner dice, hay rituales que... a ver, ¿qué decía ahí? Perdón. Antes de seguir con lo de Víctor Turner, dice José Martínez, o cuando el pastor se aparece en mi casa. Exactamente, ahí ya llegó lo sagrado, ahí ya dejó de ser tu casa. Bueno, en algunos lugares, o sea, como que el líder se aparezca dentro de tu hogar, puede ser interpretado como que ese sitio cambió, ¿no? Su naturaleza en ese momento. No está tan lejos lo que está diciendo José, ¿no? Bueno, ahora, en cuanto a la cuestión de la liminalidad y la transición, decíamos estos espacios, pues, estos rituales cambian, hay momentos que las personas cruzan en su vida, pasan un límite y dejan de ser una cosa para convertirse en otra. Por ejemplo, cuando se realiza un bautizo, cuando se realiza una boda o cuando se realiza una ceremonia de iniciación. Entonces, esta es una situación que se puede ver comúnmente dentro de nuestras sociedades aún. En un bautizo, un bebito deja de ser, digamos, parte del mundo, no porque no sea criatura de Dios o porque no sea hijo de Dios, pero en ese momento el ritual se hace para que pase a ser de manera reconocida parte del pueblo de Dios. Entonces, en ese momento se realiza un ritual simbólico que incluye pues agua, se pronuncian algunas palabras y todo mundo entiende que en ese momento está ocurriendo una transformación. Los papás están tomando una responsabilidad sobre ese pequeño para poder decir, ahora forma parte del pueblo de Dios y yo me responsabilizo porque ahora mi manera de ser papá o ser mamá para con esta criatura pues es totalmente diferente, ¿no? Entonces todos estos rituales pues tienen ese peso simbólico. Lo mismo ocurre por ejemplo en una cuestión de una boda. Una boda incluso se realiza este ritual, estas personas dejan de ser solteras, dejan de ser vistas por la comunidad de una manera para ser vistas de otra forma. Entonces no solamente se cambia
el estatus civil es un mero trámite, no solamente es un trámite, sino que delante de la comunidad estos rituales, estos espacios liminales que se han cambiado, hacen que haya una transformación, tienen un peso simbólico, ¿no? Y diría Víctor Turner, pues bueno, estos momentos son esenciales para que una comunidad pueda recordar cuáles son las cosas especiales y cómo se conectan con lo cotidiano y lo sagrado. Entonces, si vamos viendo, pues estamos viendo que hay momentos, ¿no? Desde el principio estábamos diciendo cosas que se separan, la divinidad o lo sagrado irrumpe dentro de nuestra cotidianidad, y en nuestro último estamos diciendo, pues también hay ceremonias que nos permiten delimitar qué es lo sagrado y qué es lo profano. Mary Douglas es una antropóloga británica que también habla acerca de esta cuestión de qué es lo sagrado y qué es lo profano, ¿no? Ella habla acerca de límites simbólicos y de la cuestión de la pureza. Entonces, para Mary Douglas, la bitácora del pastor, que para recibirse como licenciado en antropología, exacto, es mi tesis el día de hoy, mi exposición, y ustedes son mis sinodales, exacto, ahorita me van a dar mi evaluación, ¿no? Final, si fue aprobado con felicitación o que se publique de una vez esta tesis. Bueno, Mary Douglas es una antropóloga británica, decía que lo sagrado no solamente tiene que ver con estas cuestiones de los templos o de los dioses que hemos estado hablando, ¿no? Sino que lo sagrado también son situaciones que las comunidades toman para poder mantener el orden dentro de las comunidades. Entonces van a ser reglas que las comunidades crean para poder mantener las cosas en su lugar y que nada esté fuera de su lugar. Entonces, cuando alguien rompe esas reglas, algo se considera impuro o se considera peligroso. Y de nueva cuenta podemos recurrir a la cuestión de la Biblia y ver cómo en el antiguo Israel, por ejemplo, había reglas sobre qué era lo que se podía comer, qué era lo que no se podía comer, cómo es que tenían que lavarse, qué ritos debían hacer para purificarse, se tenían que sumergir. Aquí es el momento en donde los de la Cebolla Podcast, ¡ay, sí! ¡Oh! Y esto es lo que a ellos les encanta, ¿no? ¿Quién podía entrar en el templo? ¿Quién no podía entrar en el templo? Y no era solamente porque hoy en día lo podemos ver desde nuestra perspectiva y poder decir, bueno, es que estas cosas pues son cuestiones de higiene, ¿no? Entendemos que si comes mariscos, pues puede tener una situación ahí, que te comas los camarones. Los camarones son una cuestión de mucha suciedad, ¿no? Son el filtro del mar. Entonces, pues lógicamente no le va a hacer bien a tu pancita, que si combinas carne con lácteos como lo prohíbe la Biblia, pues bueno, te va a hacer daño en el colesterol, etcétera, ¿no? Dice Esme Hernández, buenas noches, es bueno escuchar cosas interesantes. Gracias por estar aquí, Esme, qué bueno que andas por acá. Y bueno, pero hoy lo vemos nosotros desde acá, pero en el pasado estas cuestiones no tenían que ver con situaciones de higiene, sino que pertenecían a un orden simbólico. Estas reglas son para mantener el orden. Entonces, hoy en día todavía puede seguir ocurriendo, ¿no? Si ves a alguien, por ejemplo, comiendo dentro de un cementerio a la hora de un entierro, pero no, porque luego ves que en los panteones venden papitas a la entrada, ¿no? Pero adentro no sé si se han fijado en eso, ¿no? Venden papitas afuera, pero adentro no. Entonces alguien que se vaya a comer sus papitas adentro, que de repente, se trajo un caldo de pollo, ¿no? Y se sienta en una de las tumbas para estar viendo cómo hacen el entierro, pues alguien diría, como que algo no cuadra aquí, ¿no? Como por qué este compa está tragando de esta manera en este lugar. Hay una situación que no está cuadrando ahí. O de repente, algo que es más común, las personas que van a misa o que van a un culto, y hay alguien por allí, ese grupito de 3 de allá que se me va a separar, se traen un borlote, se traen una risa enorme ahí en el momento en el que está el culto religioso o está la misa. Algo está rompiendo el código de lo que todos estamos teniendo ahí. Entonces, a la hora de que están en el Padre Nuestro, que ellos están riéndose, algo rompe el código. Y va a haber pues alguien enojón que les diga de repente, ¡shh! Cállense. Y no es nada más porque quiera, sino porque como comunidades establecemos códigos y reglas de lo que se permite y de lo que no se permite dentro de algunos espacios para poder mantener todo
bajo control. Entonces diría Mary Douglas, no es que sea una cuestión de superstición, que la viejita te calle en plena misa o culto para que no haga ruido, que alguien te diga no estés comiendo ahí en el panteón, sino que es la forma en que las comunidades protegen su sentido de orden y su mapa del mundo, que así funcionan las cosas, ¿no? Entonces, de esa manera podemos entender cómo es que las comunidades van definiendo lo que es sagrado de lo que es profano, ¿no? Entonces, si juntamos todo lo anterior, lo que hemos dicho de estos pensadores, podemos decir entonces que lo sagrado y que lo profano no son opuestos meramente fijos, ¿no? De mí no van a andar hablando, pues sí, pues, ¿por qué andas haciendo escándalo ahí en el culto, verdad, José? Lo sagrado y lo profano no son siempre estáticos, o se pueden definir de la misma manera dentro de todas las civilizaciones, dentro de todas las culturas, dentro de todas las comunidades, sino que son polos que se van moviendo con el tiempo. Entonces algunas comunidades van a sacralizar, a decir que es sagrado algunas cosas, algún lugar, alguna fecha, algún objeto, y con el tiempo estas mismas comunidades van desacralizando, quitándole la categoría de sagrado a otras cosas. Entonces estos dos términos están siempre en movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la antigüedad el domingo era casi un día intocable para quienes pertenecían a las religiones tanto católica como protestante. No podía hacerse otra cosa que en el domingo que ir a las actividades religiosas. Era el día del Señor y digamos que en una sociedad cristianizada era casi intocable que tenías que ir a la misa o al culto. Sin embargo, hoy en día las comunidades han desacralizado esto, las sociedades modernas, y por ejemplo, pues el domingo es el día libre, ¿no? El domingo es el domingo para ir con la familia, para ir a la plaza a comprar, para salir a echar novio, para irse al fútbol, ¿no? Para irse a cualquier otro momento, ¿no? Y algunos grupos que todavía mantienen dentro de una comunidad como el parámetro de que eso es sagrado, pues se van a escandalizar y decir, pero ¿por qué esos están yendo a pelearse ahí en el fútbol llanero si nosotros estamos aquí alabando al Señor, ¿no? Véanlos, y más si aquellos terminaron peleados, agarrados, después de que se agarraron la caguama, la reventaron y se empezaron a pegar, pues bueno, muchos se van a espantar por esta situación, ¿no? O al revés, algunas personas pueden ver que estas prácticas de estar con la familia y de por fin descansar y estar en un parque, pues bueno, puede convertirse en algo sagrado para ellos, ¿no? O también ocurre de repente en nuestro caminar, pues de repente encuentras en la avenida o en la carretera pequeños altarcitos, ¿no? Con veladoras y que tienen una cruz y que tienen ahí una inscripción que dice que ahí fulanito falleció, ¿no? Y que fulanito murió. Ahora, entonces ese espacio que no era sacralizado, que no era común por una situación que pasó ahí, un rito mortuorio, alguien falleció lamentablemente, se transforma en un pequeño lugar sagrado en medio de la avenida, ¿no? Porque ahí falleció fulanito o sutanito. Entonces, lo sagrado y lo profano van cambiando dependiendo de la cultura, y no, lo importante cuando hablamos acerca de lo sagrado y lo profano, que veíamos el video del principio de este pastor, no es decir, bueno, es que si Dios manda estas cosas o no las manda, ¿no? Sino cómo nosotros como comunidades vamos decidiendo qué es lo que merece respeto y qué es lo que quizá no merece tanto respeto, ¿no? Dice aquí Eduardo García, así como los viernes de la bitácora son sagrados, amén, aleluya, así es la comunidad de la bitácora del pastor. Qué bueno, me gusta que estén entendiendo este concepto, muy bien, niño Lalito, usted tiene 10, ¿no? Bueno, quería hablar primero entonces de estas cosas para establecer a partir de aquí cómo es que el judaísmo y el cristianismo, o el judeocristianismo, porque nuestra religión es cristiana pero proviene del judaísmo, han entendido esta cuestión de sagrado y de profano, ¿no? Porque lo han reflejado en diferentes modos, en diferentes momentos, en espacios, en ropas, en objetos, en personas, en rituales, en castigos o leyes y códigos de lo que se puede y de lo que no se puede hacer. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay dos palabras que se hablan para hablar de lo sagrado y de lo profano. Cuando hablamos de algo santo, de algo sagrado, hablamos de la palabra kadosh. Y la palabra kadosh significa eso, santo o sagrado, lo que es apartado. Y la palabra profano o la palabra común se dice hol.
o chol, ¿no? Chol o hol. Entonces kadosh, sagrado, chol o hol es lo profano. Esta distinción se puede ver dentro de la Biblia. Para los judíos era muy importante y, por ejemplo, el libro de Levítico habla de esta situación de lo que es sagrado y de lo que es profano. Entonces, en el Levítico nos vamos a encontrar numerosas reglas, listas, etcétera, de los objetos que eran sagrados para el culto y cómo debían utilizarse, cómo debían colocarse, cómo debían construirse, de qué materiales debían estar hechos, e incluso vemos cómo debían comportarse los sacerdotes, ¿no? Por ejemplo, vemos a dos sacerdotes por allí, hijos de Aarón, llamados Nadab y Abiú, que un día dentro de los rituales que están haciendo ofrecen un fuego que no era ordenado de la manera en la que el Levítico lo decía. Ofrecen el fuego extraño, que le llama así ese episodio de la Biblia, y entonces Dios pues los remueve, ¿verdad? Los quita de su lugar. O hay otro episodio por ahí de un compadre que un día van llevando el arca del pacto, que es sagradísima, que nadie debe de tocar más que el sumo sacerdote una vez al año, y la van transportando como en una carretillita para no tocarla directamente, y como de repente se tropieza con una piedrita, se va a caer, y este compadre pues por querer tirar la buena onda, mete la mano, y cuando mete la mano, hasta ahí queda muerto, ¿no? Porque no respetó la separación entre lo sagrado y lo profano. Entonces vemos que estos conceptos dentro del mundo del Antiguo Testamento son sumamente importantes, ¿no? Entonces hay espacios sagrados como el tabernáculo, como el templo, que cada uno de estos incluso se ponen así casi como las descripciones arquitectónicas de cómo deben estar compuestos, y se hacen con las normas estrictas de parte de Dios, y están compuestos por zonas a las que todo mundo puede pasar, zonas a las que solamente los hombres pueden pasar, uno donde ya se quedan las mujeres afuera, donde están los sacerdotes, que nadie más que los sacerdotes puede pasar, y los levitas. Hay lugares en donde se realizan los sacrificios, hay un lugar que es llamado el lugar santo, y dentro del lugar santo está el sancta sanctorum, el lugar santísimo. No impongan las manos con ligereza. Ahorita vamos para allá, Eduardo. Muy bien, exactamente. Entonces cada nivel tiene reglas de quién puede entrar, qué vestimenta debe usar y en qué estado de pureza debe estar. Estaba viendo The Chosen hace poco en la temporada 5, y se supone que uno de los personajes lleva aceite, ¿no?, al templo junto con su papá, y les hacen ahí algunas preguntas antes de poder entrar a la cámara en donde están los sacerdotes para poder ofrecer su aceite, porque ahora van a ser los nuevos proveedores, y de repente les empiezan a preguntar: oye, pero tú no has tocado cadáver, no has tenido polución de semen nocturno, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues uno de los hijos tiene que decir: chihuahua, ya valió, ya me agarraron, ni modo, yo me tengo que quedar afuera porque si rompo una de esas reglas. Y su papá se le queda viendo así de: ¿y cuál de todas rompiste? ¿Cuál de todas rompiste, mano? No haya sido la de, bueno, la que ya saben, la que todo el mundo está imaginando, ¿no? Y bueno, de esa manera ocurre, ¿no? También hay un momento, por ejemplo, en las escrituras en las que el sumo sacerdote se tiene que poner un lacito con una campanita para escuchar que todavía está moviendo, y si de repente escuchan que ya no se está moviendo, con el lacito lo jalan desde afuera, porque como entró en algún estado de impureza, pues se petateó y se murió allí, y lo tienen que jalar de alguna manera de ese lacito, ¿no? También en las ropas, en los objetos e incluso en los cargos que tiene una persona, las vestiduras sacerdotales marcan como quién es el mero mero, ¿no? El sumo sacerdote tenía un trajecito aquí con 12 piedras, y tenía una bolsita en donde tenía 2 piedritas con las que hacían adivinación o consultaban a Dios, los vasos que eran sagrados, los rollos, las liturgias, todo esto eran marcadores físicos de las personas que estaban destinadas a lo sagrado, en contraposición de lo que era profano, ¿no? Entonces, incluso cuando alguien era nombrado como sacerdote, se tiene que hacer una ceremonia que haga una diferencia visible de que él es el mero mero a partir de hoy, y se va a quedar a vivir de este lado, ya no puede regresar al otro lado, y hay un lugar específico del campamento en el que todas estas personas consagradas a Dios deben de vivir, ¿no? Esto es porque simbólicamente ellos están mediando entre lo divino y lo humano. Entonces la situación aquí es: ¿qué pasa cuando algo se transgrede
pasa de un momento a otro de lo profano y de lo sagrado. ¿Hay alguna especie de castigo? ¿Hay alguna especie de regla? Bueno, depende del sistema jurídico y teológico, la manera de concebir a Dios que tú lo veas, pero en los textos antiguos pues sí hay sanciones severas, ¿no? Hay relatos que nos lo ponen. Y aquí quiero ser crítico con la cuestión de la Biblia, desde la crítica bíblica, pues nos dicen que fulano se murió quién sabe, pero ellos nos lo escriben así para que quien lo lea sepa que las consecuencias de transgredir lo sagrado, metiendo lo profano, son mortales. Y que si Dios no te mata directamente, pues bueno, para eso están las leyes, que las vamos a hacer valer dentro de esta sociedad para poder pues hacer caer, a que te caiga todo el peso de la ley, ¿no? Y en algunos contextos históricos posteriores, que porque la Biblia pues narra varios miles de años, ¿no? Podemos ver que las sanciones a lo mejor ya no hablan desde el punto de vista de la muerte, sino que se empieza a hacer como en las cuestiones sociales. El castigo es social. Te vamos a poner en excomunión, pierdes prestigio. Entonces, por ejemplo, en el mundo del Nuevo Testamento, cuando los primeros creyentes en Jesús empiezan a tener ciertas diferencias con lo que los judíos consideran sagrados, pues ya los expulsan de la comunidad judía y no les venden en la carnicería, no les dan los servicios básicos, nadie les debe de hablar en la calle y su familia cae en una desgracia y en una vergüenza. Y para poder regresar al lugar, a la comunidad, a integrarte, pues tienes que hacer algunos ritos de purificación. Entonces eso depende como del orden que tenga cada una de las comunidades, ¿no? Y hasta el día de hoy, por ejemplo, cuando tú vas a una iglesia, de repente cuando pues te portaste mal, manito, y transgrediste alguna de estas cosas, pues te dicen, pues el pastor me puso en disciplina, me sentaron un mes porque pues transgredí las reglas y no puedo estar tocando la batería, tocando la guitarra, predicando, dirigiendo la alabanza, haciendo lo que sea, dando clases a los niños, porque el pastor decidió que me iban a dar esta especie de castigo. Y hasta el día de hoy esta cuestión del castigo es utilizada en menor o mayor grado dependiendo de las denominaciones, ¿no? Dice, por eso el pastor me gritaba fuera de mi iglesia. Exactamente. Exactamente. Algunos pastores pueden elegir todavía la excomunión y cada una de las denominaciones religiosas llegan a tener sus reglas acerca de esto, ¿no? Entonces, ¿se mezcla lo profano y lo sagrado? Pues sí. Como decíamos, ya hay constantes procesos de sacralización, que de repente algo que no era sagrado se considera sagrado, y desacralización, algo que empieza a perder su valor como sagrado. Por ejemplo, ya estábamos hablando ahorita de lo de las apariciones de la Virgen. Ese cerro antes del Tepeyac, a pesar de que sí había de alguna forma cultos o rituales en ese lugar, podemos considerarlo que en algún momento era un espacio natural hasta que empezaron a hacerse algunas cuestiones de ritos en ese lugar, y posteriormente con la aparición del catolicismo también los rituales católicos empiezan a pues realizar allí, hasta que tenemos un santuario que se considera pues a nivel nacional y mundial internacional del catolicismo, un espacio que cambió totalmente su sentido simbólico, ¿no? O por ejemplo también en la cuestión de la música y del arte, ¿no? Hemos hablado en este espacio también, por ejemplo, que en algunos siglos anteriores algunas melodías populares se transformaron en himnos, ¿no? Hemos dicho eso. Entonces las melodías, la música y el arte, no solo los espacios, sino que la música y el arte llevaron un proceso de sacralización. Entonces algunas melodías llegaron a convertirse en situaciones que eran melodías que eran para el agasajo, hijo, para la cantina, para etcétera. Le cambian la letra, le cambian la instrumentalización y deja de ser música profana y se comienza a sacralizar mediante el uso que una comunidad le da el sentido y le da el reconocimiento, ¿no? Entonces hoy en día, por ejemplo, estamos viviendo un proceso así cuando de repente hay, pues no sé, que la música urbana, el trap, el reggaetón, el rap cristiano, géneros que tienen contextos, digamos, callejeros o marginales, que algunas comunidades están resignificando para ponerles un contenido espiritual y para aceptarlos dentro de sí mismos como sagrados, ¿no? O también puede pasar con
las personas, ¿no? Decíamos la cuestión de los sacerdotes, cuando los sacerdotes son sacralizados por un ritual, ¿no? Entonces hay una transición ahí de una persona, pues que era pues, tu primo, hasta el día de ayer era mi primo, el botijón, ahora ya se convirtió en alguien que tiene una cuestión sagrada, porque la comunidad reconoce que ahora esa persona tiene un sentido y una vocación especial para con el resto de la comunidad, porque pues ya se dedica a las cuestiones religiosas, ¿no? Y al revés, cuando hay un proceso de desacralización, por ejemplo, vemos algunos de los templos antiguos que tenemos dentro de nuestro país, pues que anteriormente para otras culturas pudieron ser lugares sagrados, ya sea de las culturas prehispánicas o de las culturas que existieron ya durante la época de la colonización. Ahora se han vuelto esos templos, pues pueden ser, ya son restaurantes, son museos, son galerías, y algo que era exclusivo para son bibliotecas, eran exclusivos para el culto, hoy se utilizan para fines comerciales o culturales o sociales. Y no es necesariamente que ahora entendamos que lo que le hicieron a ese lugar, que antes era un convento y que ahora es un museo, no pensamos, hoy no, le faltaron al respeto a este lugar, sino que fue un proceso de desacralización, digamos, con validación de una comunidad. Se desacralizó, ya no se usa para el culto, pero le hemos dado otro uso específico en el cual entendemos que pues estamos de acuerdo y está bien que se esté haciendo de esa manera. No es como que el antiguo colegio de San Ildefonso hoy lo tengamos convertido en un men's club, en un table dance, ¿no? Y ahí sí a lo mejor habría espanto, ¿no? Pero ahora es un museo, ¿no? Por ejemplo. Y también pasa de repente la desacralización de otra manera en la cuestión del lenguaje. En la cuestión del lenguaje, por ejemplo, hay palabras, hay expresiones que pertenecen a las liturgias cristianas como amén, gloria a Dios o bendición o bendiciones, que con el uso de los memes, con el uso de el lenguaje de internet, con los posts chistosos de internet, los reels, los TikToks, pues pasan a formar ya parte del lenguaje cotidiano, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí hubo un gamer llamado JH que sacó un audio en el que decía, ¡qué bendición! Y ahora, pues, mucha chaviza comenzó a decir de repente, ¡qué bendición! Y la frase de ¡qué bendición! Pues bueno, ya toma otro sentido, ¿no? O hasta en el lenguaje grosero y de doble sentido de nuestro país, pues no, que échame tus bendiciones o te echo mis bendiciones, pues eso ya tiene un doble, triple, cuádruple significado, ¿no? Ya es una cuestión así que las abuelitas lo van a escuchar, ay, sí, hijo, que Dios te bendiga, y los chamacos groseros van a saber que están hablando de cosas tremendas, ¿no? Entonces el lenguaje no solo que se desacraliza, sino que pierde solemnidad y puede, o la de qué rico, pero eso en qué parte de la liturgia decimos qué rico José. O sea, pon atención. Y se vuelve un lenguaje grosero, ¿no? Que no solamente es del uso común, sino que ya se utiliza incluso como con una cuestión de insultar, ¿no? O hay objetos litúrgicos, por ejemplo, que de repente se convierten en decoraciones. Esta es otra manera de desacralizar. Entonces, por ejemplo, ya las cruces o los rosarios o las Biblias o ciertos símbolos ya no son. Qué rico lo decimos en las ofrendas, ¿no? ¿A qué iglesia vas? ¿A qué iglesia vas, muchacho? Entonces, estos objetos se utilizan ya no como algo sagrado, ¿no? Como símbolos de la fe, sino pues hasta como adornos para traer en el carro, para adornar la casa. Entonces, algo que tenía como una función ritual, ya gana una función estética. Es meramente para adornar. Pusimos esta crucecita acá porque se ve bien chida, ¿no? Incluso, por ejemplo, los albañiles sí ponen la cruz como en un sentido ritual, ¿no? Donde están construyendo. Pero de repente algunos dicen, ¿qué te parece acá? Le ponemos acá como una cruz bien chida en la entrada, con unas flores acá de mármol y un Pegaso. Ay, que salga así. Esa es una función meramente estética. Incluso a veces dentro de los templos, ¿no? Ponemos cosas no por funciones rituales. Creo que a veces dentro del ala protestante o evangélica. ¿Y por qué pusieron esa cruz allá? Y algunas personas tienen miedo de decir que es por una cuestión simbólica, ¿no? Pues para nosotros como cristianos es algo simbólico. ¿Por qué tienen miedo de decirlo? Porque creen que los van a tachar de católicos romanos, así como, estás poniendo la cruz como simbolismo, son unos idólatras. Entonces, no, pues es que se ve padre, ¿no?
se ve chido. Entonces dentro del mismo templo a veces puede haber cuestiones que se supone deberían tener una cuestión simbólica, litúrgica, y que están puestas meramente como decoración. Y hay por ahí personas que también hacen como liturgias nada más por decoración, ¿no? Y dice Holly Palafox, hijo, qué bien sabe el José, ¿o quién? ¿Quién, Holly Palafox? Di nombres. Entonces, pues bueno, los objetos sagrados pierden su función ritual. Y pues bueno, cuando se sacraliza algo, este mundo de lo sagrado y lo profano está en ese contacto. Cuando se sacraliza, que se le da un sentido, que deja de ser cotidiano para hacerlo especial, algo trascendente, o se desacraliza, cuando algo simbólico pierde su peso y se convierte en algo común, algo útil o algo meramente comercial, ¿no? Pues es de esa manera en la que, digamos, el judeocristianismo ha tenido. Usted, no, ahora yo qué sé, Holly Palafox, a ver, dime, ¿cuál es el chisme que sé? Bueno, esa cuestión puede estar en boga dentro del mundo de lo religioso, dentro del cristianismo, ¿no? Pero hoy, como acabamos de ver este video, pues de repente hay cosas que nos hacen preguntarnos dónde están los límites de lo sagrado y de lo profano. ¿Dónde se mezcla una cosa con la otra? ¿Qué está bien, qué está mal? ¿Dónde permitir y no permitir? ¿Y por qué deberíamos hacerlo, no? Y para eso quiero compartirles pues un poquito más de unos videos, perdón, que preparé. Ya vimos este del pastor. Vamos a ver este. A ver, fíjense que hubo apenas un festival que se llamó Follow, un festival católico, que entiendo que fue en nuestro país, en México, en donde se presentó pues el comediante Franco Escamilla. El comediante Franco Escamilla es famoso a nivel internacional, es uno de los comediantes mexicanos de stand-up más famosos, y de repente pues hizo esta presentación en la que hizo una especie de stand-up prédica. La verdad a mí no me parece que sea como tanto prédica, porque pues yo lo he escuchado hablar de esa manera así. Generalmente él cuando habla dice, ¿cómo están mis hermanos? ¿No? Es una cuestión que utiliza mucho, pero pues para muchos fue un hito dentro de hito no es ninguna mala palabra, para que no empiecen, porque luego los vitaescuchas son bien tremendos. Pero se presentó y pues fue algo como demasiado pues importante para algunos. Entonces les voy a poner un cachito para que veamos lo que dijo Franco Escamilla predicando. El primer stand-up católico por Franco Escamilla. Con ustedes, no. ¿Cómo está, casa? El Señor esté con usted. Murió Lázaro, que era su compa. Jesús lloró. O sea, Jesús tuvo tristezas. Mateo, Marcos y Lucas hablan de la oración del huerto. Él tuvo miedo. Tuvo dudas. Que me habla, digo, como chizo, ¿eh? Juan no habla de eso. Tengo una hipótesis. En todos los demás te dicen, Jesús le dijo a los discípulos, tiren paro, no se duerman, voy a echar una rezada, ahorita vengo. A ver, palabras más, palabras menos. Estoy parafraseando un poco. Y estos güeyes se durmieron. Y Jesús llega y les dice, despiértense, aguanten vara, no se duerman, ahí vengo. Ahora, y en esta oración él tiene miedo. Se me queda muy grabado. Si quieres, aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Y regresa y siguen dormidos. Por eso Juan no habla de eso. Él ahí estaba. No la quiso contar y nos dormimos. No. El vato nada le costaba. El chile así nos dormimos. No la contó. Bueno, hasta ahí lo que dice Franco Escamilla. La verdad, hay muchos pastores que predican así, me han contado, ¿no? Pero dentro del grupo católico romano, pues bueno, fue como una cuestión de novedad, ¿no? Lo que hizo Franco Escamilla. Ahora les quiero enseñar este otro. A ver, ha estado últimamente en redes de manera como muy, viral. Una canción que fue hecha por una inteligencia artificial, la letra, y que muchos han dicho, bueno, es que
Ahora resulta que las inteligencias artificiales hacen letras de canciones, alabanzas muchísimo más bíblicas que las personas que se dedican a hacer el famoso worship, ¿no? Los cantos de alabanza dentro de las iglesias. Y es una canción que habla acerca de Saulo, cómo es alcanzado por Dios cuando era perseguidor de los cristianos y después se transforma en el apóstol Pablo, ¿no? Y es este diálogo de una voz con Saulo, pero de por sí esto ya era como algo que estaba impresionando hace algunos días, que ha estado como muy viral esta canción de Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero resulta que en Argentina le hicieron una mejora, una tuneada, y quiero mostrarles, ahí va. Y el Señor Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Bueno, esa es la canción que le pusieron a ritmo de cumbia, ¿no? Y esto pues ocurrió en Argentina, y dice aquí Magali, dice este podcast se desacralizó cuando salió Franco Escamilla. Muy bien, entendiste bien la teoría, muy bien. Exactamente, bueno. Esa parte musical también, de modo que también en Argentina pues de repente ocurren este tipo de cosas en todos lados, ¿no? Pero estos fueron algunos videos que yo encontré, entonces quiero ponerles esta otra cosa que encontré de Argentina. 1, 2, 3, camisa y corbata, melena cortada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada, me voy con la palabra a ganar unas almas. Barak suena en el coche y hoy salgo con la banda, voy con los muchachos pero está medio lento, yo en evangelismo siempre enfocado, atento, hay una morocha sola se está sintiendo, quiero un cuartetazo, 1, 2, 3, alguien vaya a predicarle a la morocha que se salve su alma. No puede hacer todo el pastor, quiero que ¿Cómo? Que alguien vaya a predicarle a la morocha que se salve su alma. Ahí está. Esta otra canción, dice por aquí Esme, trae ritmo, ¿no? Sí, trae ritmo esta canción. Hay otra que quería, no la busqué ahorita, pero se me ocurrió, de Sayuri, que esta que dice que desde la prepa usaba la falda muy cortita, pero que la pasaron ahora al ritmo cristiano, ¿no? Que desde chica yo iba a la misa y no sé qué, ¿no? Está también padre. Otra última, penúltima, encontré videos como estos que dicen Christian Techno Music 2025 número 4 Best Uplifting EDM, como el festival EDM Worship, pero este es de Worship, Praise Gospel, Dance and Party Mix. Y vean aquí cómo está el Cristo, lo voy a regresar desde el inicio aquí, el Jesús que va a aparecer, véanlo, si lo alcanzan a ver, déjenme, hago esto un poco más grande, ahí está. Trumpet sound shakes the earth and sky. Glory fills the air and the saints will rise. Every nation, every tribe will sing to the risen Lord, to the King of Kings. Bueno, ahí el Jesus de ahí de la esquinita lo estaba disfrutando, ¿no? Dice aquí Paw Patrol cristiano para niños. Sí, exactamente, vamos para el Paw Patrol cristiano para niños. Y con este terminamos este tiempo. De referencias, ahí va. Ey, atención cachorros. Estos no son cualquier Paw Patrol. Cristianitos presentes. Estos Paw Patrol son del Señor. Usan sus dones con gran amor. Jesús los guía en su misión.
va sembrando paz y bendición. Estos papatros son del Señor, usan sus dones con gran amor. Jesús los guía en su misión, sus poderes son la oración. Chase es el guía firme y valiente, nos exhorta a ser obedientes, protege la verdad con decisión y nos anima a seguir a Dios con pasión. Marshall siempre está dispuesto, cura heridas con un corazón honesto, con su amor y gran compasión, trae consuelo y liberación. Estos papatros son del Señor, usan sus dones con gran amor. Jesús los guía en su misión, van sembrando paz y bendición. Pues ahí están los Paw Patrol para los niños, ¿no? Bueno, todas estas cosas que acabamos de ver, como vemos también desde hace algunas décadas dentro de las iglesias, han estado en este proceso acerca de lo sagrado y lo profano, la sacralización, la desacralización, porque las iglesias han adoptado pues estilos de música, formatos incluso de comunicación de la cultura popular y de la cultura hipermediática e hiperglobalizada en la que vivimos. Entonces, dentro de las iglesias podemos ver bandas en vivo, pantallas, redes, aplicaciones, dinámicas cada vez más informales o estrategias que tratan de comunicar el mensaje del evangelio dentro de contextos, audiencias que viven en contextos cada vez más urbanizados, mediadas por la tecnología, y pues también hay como una tendencia a reducir pues esa distancia entre el templo y la vida cotidiana, entre lo sacro y lo profano. Dice, me queda claro que la música, dice Holly Palafox, en diferentes ritmos puede acercar a la gente a Dios. Yo soy uno de ellos. Holly Palafox fue la que hizo el Paw Patrol Son del Señor. Ahí tenemos a la compositora, no lo quería yo decir, pero aquí está un aplauso por favor para Holly Palafox, que hizo este Paw Patrol del Señor. Bueno, estos fenómenos que ocurren dentro de las iglesias pues tienen pues antecedentes de cómo han ido transformándose en la cuestión de la música contemporánea, y cada día se continúa con una mayor profesionalización, mayor producción. Hay cuestiones de branding, ¿no? De marca, de marketing dentro de las iglesias, y sobre todo con la llegada de la inteligencia artificial, como pueden ver, varias de estas cosas que vimos ya son realizadas con inteligencia artificial. Pues bueno, esto se ha disparado por montones. Ustedes pueden entrar a las redes sociales, YouTube y TikTok, y van a encontrar un montón de música hecha, no, Holly Palafox se ríe, no la quería yo, pues de velar, ¿verdad? Que ella era la autora del Paw Patrol. Bueno, pueden entrar a estas redes sociales y ver que ahora pues hay que blues del Eclesiastés, hay en cualquier ritmo que ustedes se lo imaginan, electrónico, urbano, etcétera. Pues bueno, ya no necesita hacerlo como una persona, sino que incluso pues las inteligencias artificiales están haciendo esto. Y ha exacerbado también un discurso que algunas iglesias han tenido de un tiempo para acá, que tienen una frase que es que el cristianismo es una relación, no una religión. Este es un eslogan que tiene un efecto diferente. Lo que ellos quieren decir es como, dejemos los rituales, dejemos todo lo que representa como estas partes litúrgicas rígidas, sin conocer todo lo que hemos hablado en este podcast acerca de lo que es lo sagrado y todo lo que implica, y centrémonos más en una experiencia personal e íntima, porque lo único que interesa es que tú tengas una relación directa con Dios. Y ojo aquí, yo no estoy diciendo que no es importante que tengamos una relación directa, personal, íntima con Dios, pero en el momento en el que tomas esto como una frase, como un eslogan, y enfatizas la experiencia individual, dejas de lado las experiencias comunitarias que dan sentido, que dan pertenencia, que dan orden, que dan estructura a las diferentes personas, ¿no? Entonces, si lo pones desde una mirada crítica, qué bueno que estés pues haciendo la cuestión de la fe íntima, pero en este momento estás despolitizando la experiencia comunitaria, la experiencia de rituales de paso, lo que le permite a las personas sentirse parte de algo, lo que le permite a las personas darle incluso estructura al espacio en el que habitan, en el que ellos están, y empiezas a relativizar un montón de cosas, incluyendo pues bueno el contenido doctrinal de alguna iglesia. Entonces esta es una cuestión que está en debate, porque pues algunos dicen,
pues no es que relación y religión sean mutuamente excluyentes, ¿no? Si tú entiendes lo religioso solo como lo ritual, solo como lo sagrado en el sentido físico, estás pues pasando por alto un montón de cosas. Y en el sentido estricto de las palabras, también hablando de las etimologías, religión significa el volver a ligarse con lo sagrado. Y para ligarnos con lo sagrado no basta solamente con la experiencia personal, e incluso dentro de la experiencia cristiana o del evangelio, Jesucristo nunca dice solamente que creas en Él de manera personal y ya con eso, sino que nos invita siempre a mirar a la comunidad, a mirar al prójimo, a mirar a los desprotegidos, a mirar a aquellos que necesitan de conocer una palabra, un ánimo de parte de Dios, y nos hace copartícipes de su misión. Entonces por eso Jesucristo tiene un grupo de personas y después a ese grupo de personas le dice que haga otro grupo de personas, etcétera, para que puedan participar de esta experiencia. Entonces Jesucristo concibe la experiencia de lo religioso a partir de lo comunitario. Comienza en el corazón del hombre y nunca se va de allí, y el corazón de la mujer, en el corazón del humano, el corazón del niño, del anciano, nunca se va de allí, pero tiene una dimensión netamente social y comunitaria, ¿no? Entonces, cuando de repente olvidamos eso y se centra solamente en lo individual, pues bueno, ocurren situaciones ahí que pueden hacernos perder de vista que lo sagrado va más allá de nosotros mismos. Y entonces cuando tú no percibes lo sagrado más allá de ti mismo, pues solamente se convierte en un producto de consumo, en qué música, qué estética, qué ropa utilizo, qué canciones escucho, qué dinámica prefiero yo que haya dentro de la iglesia. A mí me encanta que el predicador eche chistes, a mí me encanta que el predicador sea súper serio, o a mí me encanta el show de luces, o a mí me encanta que sea más bien con velas en silencio, ¿no? A mí me encanta que pueda tener yo una app para poder entrar a los talleres, a las donaciones dentro de mi iglesia, cursos digitales, etcétera. O yo prefiero como a la antigüita, ¿no? Llevar mi Biblia de papel y estudiar así y anotar en mi libreta. Hay de todos los lados, ¿no? O yo prefiero más como nuevos tipos de rituales, que en donde haya juegos bíblicos, en donde haya dinámicas, comidas. Hay iglesias en donde se avientan una pelota, en donde llueve oro. Hay iglesias en donde hay show, bailes, a lo mejor como lo que acabamos de ver. Y hay otras en donde dicen, pues bueno, yo prefiero más como la meditación, la oración, el momento de contemplación y pues bueno, esta situación de lo que es lo sagrado y lo profano va generando estos fenómenos polémicos, ¿no? Sobre todo cuando llega a haber espacios que son ambiguos entre esta sacralización y desacralización. Por ejemplo, conciertos de alabanza que parecen festivales. Nos hacen preguntarnos si son verdaderamente una nueva forma de adoración o son solamente eventos de entretenimiento. ¿Cuál es el propósito detrás de ello? Y más cuando de repente pues algunos de estos eventos tienen un costo pues elevado, ¿no? Para que tú puedas participar en ellos. O las aplicaciones móviles, ¿no? De oración, de lectura de la Biblia. ¿Qué es lo que están ayudando? Están ayudando a extender el espacio de lo sagrado al entorno digital, o de repente se convierten en una rutina de consumo más, porque las aplicaciones a veces del teléfono de oración o de lectura de la Biblia utilizan esta dinámica que por ejemplo también utiliza TikTok, de las rachas. Entonces cuando tú intercambias videos o mensajes con una persona por 3 días seguidos, TikTok te dice se activó una racha, y a partir de ahora, si no quieres perder la racha, tienen que enviarse cosas diario. ¿Y qué es perder la racha? Pues nada más estamos charlando entre nosotros, ¿no? Pero por ejemplo hay toda una generación obsesionada con eso, así de no pierdas la racha y vamos a exhibir al que perdió la racha y eres mala persona porque pierdes la racha, ¿no? Porque dejas esto de fuera. Y de esa manera pues digamos que las plataformas descubrieron que pueden tener a las personas consumiendo su contenido, y de repente las apps móviles de Biblia o de oración hacen exactamente lo mismo, ¿no? Te dicen llevas 2 días de racha, 3 días de racha leyendo la Biblia, y de repente puede ser como una cuestión de consumo de esa aplicación más que extender, como decíamos, lo sagrado hacia el entorno digital. O por ejemplo ocurre con el boom que ha existido recientemente de series y de películas religiosas, que podemos preguntarnos, bueno, ¿realmente están acercando a la fe a las personas o están a veces
trivializando las historias o tienen que tomarse muchas licencias poéticas para que la narrativa actual en la que consumimos contenidos pueda ser atractivo, ¿no? Y aquí es donde pues tenemos que hacernos algunas preguntas de cómo trazar la frontera. Desde luego aquí no somos espantados. Yo veo estos videos y a mí me da risa, pero sé que hay mucha gente a la que no le da risa, ¿no? Hay gente que se espanta, hay gente que comenta y que dice ya estamos en los últimos días porque estamos viendo este tipo de cosas, o a lo mejor lo vemos así externo en la cuestión del mundo digital, en los videos que estamos viendo. Bueno, eso es una iglesia de Argentina, pero si lo pusieran en tu iglesia, ¿sería tan fácil de asimilar por todos? ¿Sería tan fácil que todos a lo mejor lo aceptaran, lo asimilaran? Tú mismo podrías participar de alguno de estos tipos de nuevas espiritualidades, ¿no? Porque lo que vimos es que en el mundo musical y en el mundo de la predicación, del aprendizaje de la Biblia, están estas nuevas formas, ¿no? Y alguien podrá decir eso es totalmente profano, y hay otro que podrá decir, pues bueno, están como sacralizando esos espacios del stand-up, ¿no? Por ejemplo. Y pues sí, hay quien dice, pues, ¿qué necesidad hay de decir este tipo de groserías para poder hablar de la palabra de Dios? No se tiene ninguna necesidad. Bueno, yo creo que a lo mejor esa persona nunca ha estado en un AA, pero bueno, pero tiene su razón de ser esta crítica, y en esta tensión es en la que actualmente nosotros estamos viviendo, ¿no? Quizá podamos hacernos como tres preguntas o tres parámetros para poder ver si esta cuestión de lo sagrado y de lo profano pueden servirnos para poder hacer estas transiciones de una manera que hieran a menos personas, sean realmente como de provecho, etcétera. Dice Eduardo García, en mi iglesia se espantanean, la mayoría es gente mayor. Exacto, dependería mucho del contexto. Como decíamos, lo sagrado y lo profano, a pesar de que son dos polos, están en constante movimiento de acuerdo a cada comunidad, y no podemos generalizar. Esta es una cuestión que por eso lo quise arrastrar desde ahí, desde los términos sociológicos, antropológicos, porque nos sirven como herramientas para poder verlo así, y no nada más enojarnos. Ay, es que todos son viejitos en la iglesia. No, tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser tanto para un lado como para el otro. Entonces, para poder hacer estas transiciones, quizá podamos preguntarnos, número uno, sobre la intencionalidad litúrgica. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ¿para qué estamos haciendo esta acción? ¿Estamos haciendo esta acción para transformar, para consagrar, para bendecir las vidas de los demás, o solamente lo estamos haciendo para entretener? Yo creo que no tiene nada de malo el entretenimiento, pero el entretenimiento también tiene su espacio y su lugar. Y creo que si, a pesar de que pueda tener alguna forma polémica, si verdaderamente esto que nosotros estamos haciendo, el que venga un estandopero a hablar, va a transformar una vida, va a tocar, a transformar para bien algo, ok, puede tener ahí una palomita, ¿no? El segundo criterio quizá podría ser la ritualización, ¿no? Dentro de lo que estamos haciendo, hay signos, hay símbolos, hay repeticiones que pueden enmarcar la acción que estamos realizando como algo sacramental o ritual, o no. Porque de repente, por querer innovar, ¿qué quiero decir con esto? De repente, por querer innovar, pues nada más, todas las semanas vamos a hacer algo diferente. Y eso no genera identidad en las personas. Esto es curioso, pero todo el tiempo querer estar innovando no va a traer cosas nuevas a la experiencia de la comunidad, porque todo el tiempo estás cambiándole el paradigma de cuestiones que hacen. Entonces, cuando un grupo se reúne, es importante la repetición. Es importante el ritual. Entonces el ritual y la repetición generan identidad y permiten la cohesión del grupo, la estructura, el orden y el crecimiento, y hay que tener un buen balance en eso también. Podemos de repente decir y aburrirnos y decir, ay, ¿por qué siempre hacemos esto? Pero cuando llegan, por ejemplo, los rituales y las repeticiones de Semana Santa, de fin de año, etcétera, es algo como con lo que todo mundo puede hacer clic y recuerda la estructura y las creencias y las doctrinas y las enseñanzas, y lo que permite a un grupo ser fuerte. La identidad se marca por el sentido de repetición. Si tú estuvieras cada semana
comiendo con una familia nueva, que, o sea, que en tu casa llegaras y hay todo es nuevo, ¿no? Pues a lo mejor al principio diría el señor, uy, qué padre, esposa nueva, ¿no? Pero después de un tiempo, el estar cambie de cosas no permite la verdadera identidad, ¿no? El poder tener un grupo en el que tú sabes que cuando estás mal, que cuando estás pasando un momento difícil, que cuando necesitas aliento o cuando estás alegre, feliz y necesitas a alguien con quien festejar y compartir, llegar y tener ese grupo de confianza, esa repetición le da estructura a tu vida. Entonces, de repente, en estas situaciones de desacralización, se tiende mucho a la cuestión de la novedad y hay que tener una situación de equilibrio. Y un último criterio quizá podría ser la cuestión de la formación y del anclaje teológico. Esto que nosotros estamos haciendo está anclado de alguna manera a estructuras de pensamiento, a maneras de análisis, de comprensión de Dios y de las escrituras y de lo que nosotros creemos. ¿Permite procesos de formación y aprendizaje en las nuevas personas o no? Porque si solamente estamos haciendo esto porque queremos que de alguna manera vamos a meter ahora cumbias, porque sí, vamos a meter ahora trap, música urbana, el pop patrol cristiano, nada más porque sí. Y estos contenidos, estas formas, no nos están enseñando nada de fondo para nuestra formación, ni nos están inculcando las creencias también que dentro de un grupo tenemos, no van a servir, ¿no? Entonces, si en estos tres criterios, la intencionalidad litúrgica, la ritualización y el conocimiento y la formación, tenemos tache, en las tres muy probablemente estas nuevas cosas que estamos queriendo sacralizar no van a resultar en algo positivo para el grupo. Entonces hay que evitar caer en la tentación de que todo se vale, ¿no? Porque incluso pues llegan a ser, no sé si ustedes lo han visto en internet, esta semana estuve a lo mejor compartiendo algunas imágenes al respecto, pues de repente se caen en cosas nada más por innovar, ¿no? En Brasil, por ejemplo, abrieron el porno cristiano, moteles evangélicos, ¿no? Son prácticas que de repente se dice que son cristianas, pero pues no tienen como todos estos criterios de los que estábamos hablando, ¿no? Entonces hay que animarnos a poder evaluar con transparencia, con ética, con coherencia, a qué es a lo que estamos llamando sagrado y profano. Entonces, volviendo por ejemplo al espacio, el video que veíamos al principio de este pastor jugando con sus muchachos, pues bueno, ahí lo que yo quiero entender es que está fortaleciendo la relación con ellos y no lo está haciendo dentro de un ámbito de un culto, ¿no? Sino que está haciéndolo para formar cohesión dentro de un grupo, confianza, que después le permitirá, pues, quiero suponer, pues, también darles estas partes de lo que considera su grupo cristiano sagrado, ¿no? Entonces, el no caer en abusos de ninguno de los dos lados, como ser demasiado ritualistas, demasiado clásicos, tradicionales, etcétera, ni demasiado modernos, creo que es un diálogo que tenemos que tener como cristianos, etcétera, ¿no? Y pues bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy en cuestiones del análisis de lo sagrado y lo profano. Así que si alguien quiere decir algo, que calle, que hable ahora o que calle para siempre, ¿no? Muchas gracias como siempre por estar aquí en la Bitácora del Pastor. A todas las personas que han estado conectándose, pues les agradezco mucho por todos sus comentarios que han estado dejando. Y pues nada, para los que ven sin dejar un mensajito y para los que sí comentan algo, pues muchísimas gracias. Espero que este tema de lo que es sagrado y de lo que es profano nos pueda servir como para poder también analizarlo desde estas sean herramientas que nos permitan para analizar dentro de nuestras propias experiencias y comunidades, ¿verdad? Entonces pues nada, eso era lo que yo quería compartir con ustedes y pues les agradezco muchísimo. Vamos a seguir transmitiendo ya, procurando hacerlo con más ritualidad. De repente hubo cosillas ahí con el tema del internet, como ya les había comentado, que no nos permitieron hacerlo, pero pues bueno, ya estamos aquí en su parroquia digital.
Aquí sí se cumplen esos criterios, hijos míos, y por lo tanto pueden estar ustedes seguros de que están aquí en las manos, ¿verdad?, de Dios mismo. Dice Eduardo García, mi celular es sagrado a esta hora, pero a veces no, porque escucho otros podcasts distintos. Pues sí, Eduardo, mira, aquí vas a tener que discernir. Vas a tener que discernir lo que es bueno de lo que es malo, ¿verdad? Ahora sí que dice Diosito, pongo delante de ti la bendición y la maldición. O sea, pongo delante de ti la bitácora del pastor o la cebolla podcast, hijo. ¿Qué eliges? ¿Qué eliges de esas dos cosas? No puedes servir a dos señores, con alguno vas a quedar mal. Nadie puede servir a Cristo y a Belial. ¿Qué comunión tiene Belcebú con Jesús? Ninguna. Entonces quédese en la bitácora del pastor, hijo mío. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que han estado comentando el día de hoy. Les agradezco muchísimo. Vamos a terminar pues esta bitácora del pastor, que ya nos alargamos un poquito y no queríamos, fíjate. No queríamos alargarnos. Pues bueno, saben que este show pues ya después se edita, se le pone musiquita de fondo, se sube a las plataformas de Spotify, de YouTube y otras, y pues bueno, estará disponible para que lo puedan escuchar mientras hacen el quehacer, mientras van manejando, mientras se desvelan en la noche chambeando o haciendo tarea o lo que sea. Y la bitácora del pastor siempre está para ustedes, ya sea en el formato del chat, que se está en vivo, o en Sin Filtro, que son las predicaciones que Diosito me permite compartir en mi iglesia y en algunas otras iglesias, ¿verdad? Pues bueno, dice José Martínez, hay que terminar con oración. Ajá, exactamente. Hay que terminar con oración. Este podcast fue patrocinado por Eliade. Sí, ojalá nos patrocinara, de verdad, toda esa gente. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue la bitácora del pastor, el chat. Nos escuchamos la siguiente. Bye, bye. Hey! Listen! Esto fue la bitácora del pastor, el chat. Síguenos en nuestras redes sociales y a través de todas las plataformas de podcast. Te esperamos en la siguiente para continuar con tu travesía espiritual.